Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, un domingo más que nos encontramos por medio de la grabación, pero que ustedes están allá, yo estoy acá, cada uno estamos en casa, pero estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo Dios y en una misma iglesia. Y quería continuar un poquito con lo que estábamos charlando el domingo pasado, porque hubo cosas que, bueno, que durante la semana se fueron sumando y que yo creo que cuando uno va al médico, o por lo menos a mí me pasa, lo más complicado es pensar, o yo pienso en el tiempo que voy a estar esperando que me atienda el doctor. ¿Sí? Es decir, ya sea que vamos al dentista o yo voy al traumatólogo con mis manos o al médico que vayamos, ¿sí? Siempre por ahí el tiempo de consulta, alguien me dice, ¿cuánto estuviste? Y estuve 10 minutos adentro, 15 minutos, por ahí estamos poco tiempo, pero se nos va mucho tiempo en la sala de espera, esperando. Y yo quiero con ustedes volver a charlar este tema de cuando Dios nos coloca y nos pone en la sala de espera. Para nosotros es una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Como es para mí estar esperando que el médico me atienda. Pero tenemos que ser conscientes de que estar en la sala de espera para Dios no es una pérdida de tiempo. Cuando Él nos pone en una sala de espera no es para perder el tiempo. Es porque tiene la finalidad de que Él quiere que podamos desarrollar nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe es como un músculo que se ejercita, no es algo teórico, es algo que se vive, es algo esencial para la vida cristiana. Y cuando estamos en la sala de espera, ejercitamos nuestra fe. Yo estoy en la sala de espera, ¿qué estoy haciendo? Estoy atento porque en cualquier momento sale el médico y me llama. Y tengo confianza en que él va a salir al médico y me va a llamar. De la misma forma, nosotros cuando estamos en la sala de espera, estamos ejercitando esa expectativa, esa confianza de que en algún momento Dios se va a manifestar, Dios va a obrar, Dios va a responder, Dios se va a mover de una manera que por ahí es la que esperamos o no, pero Él en su voluntad se va a manifestar en nuestra vida. Y en una sala de espera no estamos solos, ¿sí? Hay más gente que está esperando. Y en la sala de espera de la vida tampoco estamos solos. Estamos junto con los hermanos, todos esperando. Es verdad, vos me dirías, bueno, pero la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, ¿sí? Y si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos responde, nos oye y nos responde, sí, es verdad. Pero a veces el cumplimiento de esa promesa tiene un tiempo de espera, ¿sí? Mirá lo que dice la Biblia, ¿sí? Te voy a invitar a buscar el libro de Hebreos, después vamos a leer algunos versículos más, pero de entrada vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 15. Dice, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Te lo vuelvo a leer. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Abraham esperó y Dios le dio lo que le había prometido. Es difícil estar en la sala de espera. Abraham tuvo que estar en la sala de espera. Cuando yo pensaba en esto, pensaba también en Ana. ¿Te acordás, Ana? ¿Sí? Ahí lo tenemos en la historia en Primera de Samuel. Esa mujer que iba con su esposo Elcana todos los años al templo, ¿sí? Y no podía tener hijos, era estéril. Pero ella con perseverancia iba todos los años al templo acompañando a su esposo a hacer los sacrificios que todo judío tenía que hacer. ¿Cuánto tiempo habrá esperado? Y en la espera, acordate, se tuvo que aguantar a Penina, que dice la escritura que la molestaba, se burlaba de ella, porque Penina había tenido hijos y Ana no. Es decir, que la sala de espera que tuvo Ana fue conflictuada o complicada, mejor dicho, por
que tuvo que bancarse, ¿no es cierto?, aguantar toda la burla de Penina. Ni que pensar José. Acordate que José de muy joven tuvo la visión de parte de Dios que iba a reinar y que inclusive toda su familia, sus hermanos iban a apostar ante él. ¿Te acordás que Dios se lo manifestó con diferentes visiones? Y tuvo que esperar. Y mira que estar en esa sala de espera a José le significó que burla de los hermanos, le significó que los hermanos lo quisieran matar, significó que los hermanos lo vendieran como un esclavo. Imagínate José, cuando llegó a casa de Potifar, habrá pensado, bueno, ahora sí, ya está todo solucionado, ya dentro de muy poco, y sin embargo, el Señor le dice, a la sala de espera nuevamente, y fue a parar a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, ¿te acuerdas? Le reveló el sueño al panadero y al copero y bueno, y uno cuando fue llamado nuevamente a servir al rey, a Faraón, le dijo, yo me voy a acordar de vos, y pasaron 2 años y José seguía en la sala de espera. Todo lo que tuvo que aguantar José en la sala de espera. Y ni pensar Moisés, ¿no es cierto? Los 40 años que tuvo que aprender en el desierto y esperar y aprender paciencia en esa sala de espera. Y Dios le había dicho que iba a llevar al pueblo y que le iba a dar libertad al pueblo de Egipto y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Y Moisés en esa sala de espera tuvo que aguantar el corazón duro de Faraón, que Dios le había dicho, pero lo tuvo que aguantar. Tuvo que aguantar las quejas del pueblo, la murmuración del pueblo. Tal vez Moisés habrá preguntado, Señor, está bien, pero ¿no me la podías haber hecho un poquito más liviana, más rápida, no tan complicada con este pueblo? Pero sin embargo Moisés tuvo que estar ahí en la sala de espera. Ni hablar de Noé, ¿te acordás? 120 años. Ahí poniendo maderita por maderita, construyendo el arca. La gente le habrá pasado diciendo, Noé, ¿qué estás diciendo de lluvia? Si nunca llovió, ¿qué es la lluvia? Noé, ¿qué estás construyendo? Y él estuvo ahí en la sala de espera. Y aún Dios, ¿sí?, tuvo que esperar el tiempo justo para que su hijo viniera a este mundo y muriera en la cruz por nosotros. Sí, tuvo que esperar. Es que a veces nosotros tenemos la prisa, ¿no es cierto?, de que llegamos a la sala de espera y queremos ya salir, que ya se concrete todo, que ya Dios responda, que ya Dios haga todas las cosas. Pero acuérdate que nosotros estamos apurados, pero Dios no. Dios no tiene prisa. Porque Dios quiere el desarrollo de nuestra fe, el crecimiento de nuestra vida espiritual, que nosotros nos desarrollemos a la semejanza del Señor Jesucristo. Y nos va a poner ahí en la sala de espera. Volvemos, Hebreos 6:15. Y así pues, y después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que Dios le había prometido. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Le había dicho que, ¿te acordás? Génesis capítulo 12, que se vaya de su tierra y de sus parientes y de la casa de su padre y se vaya a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y iba a ser de él una nación grande, y iba a ser él bendecido, y a través de su descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y aquel que iba en contra de él o que lo iba a maldecir, Dios lo iba también a maldecir. Y aquel que lo bendiga, Dios lo iba a bendecir. Eso es lo que Dios le había prometido a Abraham.
Y Abraham empezó su peregrinar, estando en la sala de espera, esperando ahí pacientemente que Dios cumpla su promesa a su debido tiempo. Dios no estaba apurado, como Dios no está apurado con nuestras vidas. Nosotros somos los apurados. Y nosotros somos los que hacemos como Abraham, nos llevamos a Lot cuando no lo teníamos que llevar. Porque Dios le había dicho que deje todo, su parentela, sus parientes, su familia. Nosotros somos los que cuando viene el tiempo de la sequía y le falta el alimento, nos vamos a otro lugar. Y encima mentimos y decimos que nuestra esposa no es nuestra esposa y hacemos todo un enredo para justificarnos. Y para salir de esa sala de espera donde Dios nos puso para que crezcamos, para que ejercitemos la paciencia. Y ni que hablar cuando Abraham, ¿te acordás? Está en Génesis capítulo 16, ¿sí? A Sara se le ocurre porque pasaba el tiempo y se le ocurre decirle a Abraham, mira, ¿por qué no tenés un hijo con la criada egipcia, con Agar? Y Abraham, y le pareció bien. Le pareció bien. Y ya había tomado atajos antes, ya se había inquietado antes estando en la sala de espera. Ahora es como que ya estaba un poquito más acostumbrado. Ya por lo menos había cedido en otras cosas. Y por miedo a que pase el tiempo, y si él no tenía hijo, había parte de la promesa que Dios le había dado, no se iba a cumplir. El tema de la mucha descendencia, la bendición en la descendencia, y ser benditas a otras familias de la tierra. Y Abraham accede. Y tiene relaciones con Agar, ¿sí? Y tienen un hijo. Y todo esto trae una complicación, ¿te acordás? Porque después Abraham a los 100 años, con Sara, tienen el hijo. Y fíjate lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 21, dice, en el tiempo que Dios había dicho, dice. En el tiempo que Dios había dicho, nació Isaac. ¿Por qué? Porque Dios no estaba apurado. Abraham y Sara estaban apurados. Y veían que pasaba el tiempo. Pero Dios no estaba apurado. Dios quería que Abraham y Sara desarrollen su fe, desarrollen su confianza en el Señor. ¿Qué problema dejó eso? Después léelo en la Biblia. La discusión entre el hijo de Agar y el hijo de Sara, que se peleaban, la discusión entre ellos, la decisión que tiene que tomar Abraham de echar a Agar con su hijo, y todo eso que hasta hoy en día trae consecuencias. Por eso, cuando no esperamos, y lo primero que quiero que pensemos en esta mañana también, es qué sucede cuando no esperamos en Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando no esperamos en Dios? Y yo me anoté algunas líneas de algunas cosas que es la que suceden cuando no esperamos a Dios. Cuando no esperamos ese tiempo de Dios. Cuando no esperamos ese tiempo de Dios, en primer lugar, nos salimos de la voluntad de Él. Es decir, cuando no esperamos ese tiempo, salimos de la voluntad porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Otra cosa que sucede es nos retrasamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nos privamos también de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Porque seguramente todo ese problema que hubo entre Agar y Sara después y entre Isaac, todo ese problema que hubo, tal vez se hubiera evitado.
Cosa que pasa cuando no esperamos el tiempo de Dios es nos privamos no solamente de lo mejor, sino que traemos dolor. Traemos dolor y sufrimiento a nuestra vida. No lo dice la Escritura, pero a lo mejor esos iras y venías entre Sara y Abraham, no, pero tuya fue la idea, no tuya. Y toda la complicación después, las discusiones y ese sufrimiento, ese dolor. O a Abraham le habrá sido fácil echarla a Agar con su hijo, con el hijo de Agar, que era también hijo de Abraham. No esperar el tiempo de Dios también nos confunde, trae discordia, trae sufrimiento a aquellos que nos rodean, también a otras personas. El nosotros no esperar, traemos sufrimiento y problema a aquellos que nos rodean. Todo eso pasa cuando no esperamos. Tranquilos en la sala de espera. Vieron, a veces cuando estamos en la sala de espera de algún doctor, nos viene la idea de decir, y me adelanto a la secretaria y le digo que estoy muy apurado. O tratamos de inventar alguna excusa, o nos inquietamos como para que se den cuenta que estamos apurados. Y a veces pasa así cuando no esperamos ese tiempo de Dios. Y nos adelantamos, ¿sí? Y nos adelantamos. Porque cuando nos adelantamos es cuando escuchamos la voz de otros. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. Por eso te quiero recalcar en esta mañana una vez más, qué importante es tener un encuentro todos los días con el Señor. Todos los días poder tener un tiempo para leer la Biblia, para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, la voz de los demás, otras voces se hacen más fuertes. Entonces nos dejamos engañar por la opinión de los demás, nos dejamos engañar por la apariencia de lo que pasa, nos dejamos dominar por la impaciencia y por el temor tal vez a fracasar porque estamos ahí. Y eso nos va a llevar a dudar y a faltar la fe. Por eso quiero que volvamos a Hebreos capítulo 6. Y ahora te invito a que también lo busques. Vamos a leer desde el versículo 13, unos versículos antes. Mira, Hebreos es una carta. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la escribió el apóstol Pablo, otros dicen que no. Pero más allá de quién la haya escrito, está dirigida a judíos que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que eran cristianos. Y que por la presión de los pares o del contexto o de la persecución o de la oposición que tenían, que estaban siendo dejados de lado, se estaban echando atrás, estaban dejando la fe cristiana, estaban dejando las convicciones que habían asumido y estaban volviendo a esas antiguas creencias y prácticas judías que antes tenían. Por eso ellos conocían muy bien la historia de Abraham, del patriarca Abraham. Y en el capítulo 6 en especial habla de eso. Está mostrando el autor el peligro que aquellos judíos estaban teniendo porque estaban dejando su fe, renunciando a su fe para volver a sus antiguas creencias, a sus antiguas prácticas. Y el autor habla a los hebreos muy sabiamente, a ellos y a nosotros, que a veces dudamos de Dios y nos cansamos de estar ahí en la sala de espera, donde Dios está trabajando con nosotros. Y dice el versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo porque no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo, sí, dijo Dios, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y yo en esta mañana quiero darte una buena noticia.
no te desanimes. Las promesas de Dios en una sala de espera es porque Dios está trabajando con nuestra vida, con tu vida. Hay dos cosas que son inmutables y este pasaje lo marca: la promesa de Dios y el pacto que Dios hace con cada uno de sus hijos. Dios en este pasaje está marcando que Él le había prometido algo a Abraham y lo iba a cumplir, porque esa promesa de Dios es inmutable, no cambia. Lo que Dios promete lo cumple. Y pasa lo mismo en nuestra vida. Lo que Dios promete para nuestra vida a través de su palabra, la Biblia, Él lo va a cumplir. Pero también en este pasaje Dios está afirmando que su juramento, su pacto que Dios hizo con Abraham, lo iba a cumplir. Y mira que muchas veces Dios le repitió a Abraham la promesa. Aún en ese momento en el cual, ¿te acordás? Abraham regresa de la lucha donde salió victorioso de recuperar a Lot y liberarlo de esos reyes que lo habían tomado como esclavo y lo habían llevado. Y Abraham, después de esa gran victoria, es como que se desanima y piensa y le dice a Dios: pero yo no tengo hijos, ¿quién va a heredar todo? ¿Va a heredarlo mi siervo Eliezer? ¿Eliezer lo va a heredar? Aún en ese momento Dios ahí le renueva a Abraham el pacto que hace con él de que iba a tener una gran descendencia. De la misma forma Dios hizo un pacto con nosotros, con cada uno de sus hijos, y Él lo va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que hizo Abraham? Esperó con paciencia. En esa espera fue ejercitando su fe. En esa espera fue con paciencia ejercitando su fe y por fin alcanzó. Llegó a obtener lo que Dios le había prometido. Es que cuando esperamos en el Señor, con fe en su voluntad, Dios va a cumplir lo que prometió. Dios lo va a cumplir. Mira, Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 dice: el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Fíjate que no da tiempo, pero hay una promesa, que el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que en Él recurren. Es decir, que si esperamos, Dios va a mostrar su bondad en nuestra vida a su debido tiempo. Salmo 40, versículo 1 al 3, dice: puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró del hundimiento en el pantano. Afirmó mis pies sobre la roca. Dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Puse mi esperanza en el Señor. En el tiempo de espera, pongamos nuestra expectativa en el Señor. Él nos escucha. Él nos va a poner sobre un lugar seguro. ¿Sí? No nos vamos a hundir en el pantano. Él nos va a poner sobre la roca, sobre Él. Ahí vamos a estar firmes. A tal punto que va a surgir una nota de alabanza y se hizo brotar de mis labios un canto nuevo. Y eso va a servir de testimonio a los demás, porque dice, al ver esto se sintieron conmovidos. ¿Quiénes? Los otros, los muchos, y pusieron su confianza en el Señor. Vamos a salir victoriosos de ese tiempo de espera. Isaías 49, 23 dice: los que en mí confían, dice el Señor, no quedarán defraudados. Isaías 49, 23, mira qué lindo. Los que en mí confían no quedarán defraudados. Si confiamos en el Señor, si estamos esperando en Él, ahí no vamos a ser defraudados. Él no va a defraudar, Él no falla. Lo que Él dice, lo hace. Salmos 37, 9. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán, posesión de Él. Salmo 37, 34. Tú confías en el Señor y obedécelo, pues Él te exaltará
y te dará el país como herencia. Qué lindo que es confiar en el Señor. Y Él nos va a dar todas las cosas que nos prometió. ¿Qué es una herencia? Una herencia es lo que recibimos, que alguien que ya no está nos prometió que nos va a dar, que era suyo, y nos prometió, ahora se los voy a dar a ustedes. Si confiamos en el Señor, Él nos va a dar todo lo que prometió para nuestras vidas. Termino nuevamente con Hebreos capítulo 6, versículo 15. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Qué te parece si ponemos nuestro nombre ahí? Ricardo esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Gustavo esperó con paciencia y esperó lo que Dios le había prometido. Silvia esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Juan esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. María esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Poné tu nombre ahí y esperemos, ejercitemos la fe con paciencia. Y acordate, Dios va a prometer lo que cumplió, lo que nos dijo para cada uno de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si sus promesas se cumplen y porque hizo un pacto eterno con cada uno de sus hijos, sellado por el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, por cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, gracias porque, aunque a veces nos rebelamos, estamos en la sala de espera, en ese lugar donde vos nos tenés esperando. A nosotros nos parece preguntarnos por qué tenemos que esperar, pero Señor, vos ahí, en ese lugar, querés que ejercitemos nuestra fe, querés que maduremos espiritualmente, querés que nos agarremos más de vos, de tus promesas. Padre, gracias porque vos vas a cumplir, porque nuestra espera no es en vano, sino en un momento vamos a recibir lo que vos prometiste para cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tus promesas y tu pacto hecho con nosotros es eterno. Va más allá del tiempo. Gracias, Padre, porque, Señor, a su debido tiempo vos vas a cumplir y te vas a manifestar en nuestras vidas y nos vas a responder, Señor, y aquello que esperamos va a venir, se va a manifestar en nuestra vida. Padre, gracias, Señor. Gracias porque vos sos fiel y porque sos verdadero. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y no te olvides, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Poné tu nombre ahí. María esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Esperemos en la sala de espera donde Dios nos puso. Que el Señor te bendiga.